Enfermedad y curación. La enfermedad es la forma más frecuente de cumplir el destino. La enfermedad y la salud se transforman tanto para el individuo como para la sociedad en áreas de problemas cada vez más significativas, cuya solución se torna crecientemente más difícil. Por un lado, presenciamos un desarrollo de la medicina en el campo técnico que nos deja casi sin aliento, y por otro lado tenemos cada vez más enfermos y enfermedades más y más caras. Considerando el acentuado interés que hay por el problema de la enfermedad y las múltiples discusiones sobre el tema, sorprende con cuánta ingenuidad e inocencia se sigue tratando este tema. ¿Hasta qué punto tendrán que presionarnos los acontecimientos para empezar a comprender que las teorías desarrolladas en la medicina hasta el día de hoy se mueven en un nivel que simplemente no se adecúa al estar enfermo en sí? Se pasa por alto demasiado fácilmente que los errores de concepto no se mejoran a raíz de su difusión. Nuestra medicina científica moderna se remonta a Hipócrates, 400 años antes de Cristo. Hipócrates provenía de la célebre estirpe de los Asclepiades, que, con el correr de los siglos, instalaron lugares de curación en Grecia, en la casa de Asclepio, donde los sacerdotes curaban a los enfermos mediante rituales y cantos mágicos. Hipócrates, que se enorgullecía mucho de su descendencia de los Asclepíades, rompió sin embargo con su tradición, o sea, la de los sacerdotes médicos, y empezó a observar las enfermedades independientemente de toda religión y a desarrollar las curas correspondientes, tomando como base el estudio del transcurso de la enfermedad misma. Con este proceder sentó las bases para el método que se considera obligatorio para la medicina científica hasta hoy día. Esta medicina se transformó muy poco desde Hipócrates y no muestra ningún desarrollo significativo si se tiene en cuenta el progreso en algunas áreas parciales y la regresión en otras. Antes de esta apostasía de Hipócrates, curar era cosa de los sacerdotes y por ende de la religión. La enfermedad siempre expresaba el enojo de los dioses y era curable por el sacerdote hacedor de puentes. En latín, pontifex, igual el que construye puentes. Él llamaba al enfermo al arrepentimiento, reconciliándolo así nuevamente con la deidad. Del punto de vista de la medicina sacerdotal, la enfermedad está siempre ligada con la culpa y la curación con el arrepentimiento y el cambio. Al apartarse Hipócrates de esta tradición, se produjo a la vez un apartamiento del estar enfermo y un volverse hacia las enfermedades. Así, hasta hoy, la medicina se ocupa del diagnóstico y de la terapia de las enfermedades y pasa por alto el verdadero problema del estar enfermo. Pero justamente este hombre enfermo no es tratado por la medicina. Solamente se tratan sus enfermedades, sus síntomas. Pero es por eso los éxitos de la medicina se limitan a esas enfermedades y no tocan el fondo del estar enfermo de la humanidad. Sobre la base de esta consideración individual de las enfermedades, se ha logrado dominar de manera impresionante ciertos grupos de síntomas, epidemias, enfermedades infecciosas, etc. Por otro lado, se pasa completamente por alto que con ello no se ha cambiado en nada el estar enfermo en sí. Escribe Hans Blöder, quien pudo ver claramente estas relaciones filosóficas como ningún otro en su Traktat Weber die Heilkunde, Tratado sobre el arte de curar. Las enfermedades son un bien común cargado a la humanidad. La masa de los enfermos visibles en el mundo queda siempre constante. De todos modos, no depende su variación de ninguna acción humana. Cuando el médico cura a un enfermo, no se elimina por eso en el mundo ninguna parte de la enfermedad en sí, así como la materia tampoco es destruida por la combustión. Lo que hace el médico es quitarle a esa persona su parte individual de enfermedad para, sin saberlo, cargársela a otra persona. Siendo nuestro tema el destino del hombre, también debemos tratar la enfermedad, ese bien común cargado a la humanidad. Bajo ese punto de vista, los síntomas son lo que menos nos interesa.
Esta consideración torna necesario hilvanar la medicina con la filosofía y la religión, por más que la medicina científica evite angustiada esta conexión. Es comprensible que también lleguemos a deducciones diferentes con respecto a la curación de las enfermedades. Para evitar todo malentendido, aclararemos que no es cuestión de atacar algo o a alguien o de juzgar su manera de proceder. No se niega de ninguna manera que nuestra medicina proporciona la ayuda necesaria en muchos casos, que cualquiera acepta con gratitud en un caso de emergencia. No estamos considerando la ayuda, sino el hecho de estar enfermo y su curación. La terapia médica tiene su justificación y su bendición cuando interviene por necesidad. Sin embargo, esto nada tiene que ver con la curación. Porque curar es siempre santificar y toca una dimensión que la medicina científica desconoce. Una aclaración de estos conceptos y vinculaciones no debería entenderse como una crítica, sino como un intento de demostrar dónde se procede de manera demasiado inconsciente. Lo inconsciente es siempre el precursor necesario de la toma de conciencia. Todo tiene su justificación en su tiempo, pero también es el tiempo quien a su vez quita esa justificación. El error es falta de conocimiento. Es por esto que todo error espera su transmutación, porque alguna vez todo el plomo tendrá que transformarse en oro. Así como el invierno sueña con el verano y la noche prepara el día, así todo error lleva oculta la verdad dentro de sí, y es nuestro deber liberar ese germen de luz. El estar enfermo representa generalmente pasos de aprendizaje pasivos que quieren familiarizar al hombre con una realidad todavía no aceptada. Las enfermedades son siempre portadoras de información. No existen enfermedades sin sentido. Nos muestran dónde hemos salido de nuestra trayectoria, ponen fin a caminos cerrados, obligan al cuestionamiento. Curar significa descubrir la información inherente en la enfermedad. Esto presupone que se pregunte por su sentido. Aquí se pone en evidencia la peligrosidad de la medicina actual, que trata de explicar la enfermedad por sí misma de modo funcional y torna imposibles las preguntas del paciente por el por qué con respuestas que solo parecen serlo. Cada enfermo siente íntimamente que la enfermedad tiene que tener algo que ver con él. Siente algo de culpa. Para él su enfermedad significa más que un cuerpo que no funciona bien. Pero hoy en día, ese comienzo es estrangulado por el médico al asegurarle que se trata de nada más que de puntos suspensivos. Así, es como la enfermedad pierde cada vez más su papel como portador de información, como socio en el difícil camino de la evolución, y se le pone el sello de un enemigo al que hay que combatir por todos los medios. Llama la atención que la medicina habla exclusivamente de la lucha contra la enfermedad. ¿Quién se va a asombrar que justamente los médicos no comprendan la enfermedad? Es imposible comprender y conocer a un enemigo mientras se lucha con él. Mientras la medicina no termine esta lucha, tendrá que seguir cargando su destino de no ser competente en cuestión de enfermedades, por faltarle la comprensión para ello. El paso más importante y primordial del enfermo consiste en estar en armonía con la enfermedad, en darle su consentimiento. ¿Cómo puede llegar el paciente a lograr tal cosa si su médico se considera un luchador contra la enfermedad? La resistencia siempre provoca resistencia, la lucha siempre origina lucha. De modo similar a los gobiernos en guerra, que solo informan a sus pueblos sobre las victorias pero se callan las derrotas. Así, de los círculos de la medicina solamente se escuchan victorias sobre las enfermedades. Uno diría que después de tantas victorias anunciadas, poco a poco no debería ya quedar ni rastro del enemigo. Pero el adversario, gracias a Dios, tiene tal magnitud que no se deja impresionar por las inyecciones, los comprimidos y los cuchillos en la medicina. Y decimos gracias a Dios porque al desaparecer las enfermedades, también desaparecería la posibilidad de la evolución humana. El hombre solamente puede ser curado porque está enfermo. Sin enfermedad no hay salvación. El segundo gran enemigo, señalado como tal por la medicina, es la muerte.
a la que también se estará tratando de vencer. Esta ocupación impide evidentemente que se conozca más de cerca la vida, porque con nuestras observaciones aún no se ha llegado más allá de algunas manifestaciones de la vida. La vida misma, como calidad independiente, es algo relativamente desconocido en aquellos círculos profesionales. Esto no es de sorprender si se toma en cuenta que la medicina, desde sus principios hasta hoy en día, estudia cadáveres y así resulta ser más la ciencia del hombre muerto que del vivo. Aquí reina la misma ley primordial que en el transcurso del destino de cada hombre. Uno siempre se ve obligado a ocuparse de manera especialmente intensa con lo que uno resiste. Mirándolo más de cerca, esta resistencia contra la enfermedad y la muerte resulta algo sospechosa en una profesión cuya meta declarada es ayudar al prójimo. Resistir significa lo mismo que no estar reconciliado, lo que lleva nuevamente a la conclusión de que hay temores subconscientes. La ayuda demuestra ser una lucha transferida al mundo exterior contra los problemas propios, contra angustias no resueltas ante la enfermedad y la muerte. Quien haya comprendido realmente la enfermedad ya no puede hablar más de la lucha contra las enfermedades. El que está reconciliado con la muerte no habla de la carrera contra la muerte. Cuando se logra mantener en acción las funciones corporales de una persona en una sala de terapia intensiva. Leímos en un periódico algo sobre médicos desesperados. La razón de esta desesperación era un joven accidentado que aprovechaba las breves fases en que recuperaba el conocimiento para negarse estrictamente a aceptar transfusiones de sangre, porque su fe se lo prohibía. Uno se pregunta con sorpresa por qué los médicos estaban tan desesperados. Creemos que es porque le faltaba la fe que tenía aquel paciente, y esa fortaleza. Si la ambición de poder de la medicina se sigue desarrollando como hasta ahora, pronto tendremos que asegurarle el derecho a la enfermedad y a la muerte mediante norma constitucional. La ayuda siempre adquiere un gusto raro, si es prestada a cualquier precio y hasta en contra de la voluntad de la persona en cuestión. Por supuesto, no queremos ser unilaterales en nuestras consideraciones y pretender que son los médicos los que tienen la culpa si los pobres pacientes no pueden encontrar un sentido más pleno a la enfermedad y a la muerte. La ley de resonancia dice que cada uno recibe lo que merece. En nuestro caso esto significa que los enfermos reciben la medicina que se merecen. Esto también es válido en cada caso individual. Cada enfermo se encuentra con el terapeuta para el que está maduro y viceversa. Por eso todos los terapeutas están tan profundamente convencidos de la efectividad exclusiva de su método. Cuando una sociedad ha olvidado entenderse con el destino y no tiene ganas de asumir la responsabilidad del estar enfermo, nutre con sus propias expectativas una medicina como la que tenemos hoy. Es por eso que no se puede cambiar a la medicina, sino solamente a los pacientes, y es de estos de quienes tratamos aquí. Estar enfermo significa que el hombre ha caído fuera de un orden, significa no vivir ya dentro de la ley. Ese estar enfermo se señaliza por síntomas. Estos tienen función de señal y pueden mostrarnos un camino al estar enfermo y a la curación, si se comprenden bien. Los síntomas mismos no son enfermedades, por eso lo menos importante del mundo es hacer desaparecer síntomas. En la técnica tenemos muchos sistemas de alarma como, por ejemplo, la luz roja en un congelador, que se enciende cuando la temperatura sube en forma fuera de lo común. Al encenderse la lámpara, ninguna persona razonable iría a aflojarla y al apagarse la luz anunciaría con orgullo haber reparado el congelador. En la reparación del hombre, sin embargo, se repite permanentemente ese grotesco proceder. Apenas se enciende un síntoma, ya está ahí el médico para hacerlo desaparecer, y anota esa treta como un éxito de la terapia. Así surge la paradoja de que las estadísticas de éxito de la medicina se apoyan únicamente en el hecho de que no se sabe curar, porque cada síntoma reprimido obliga a la persona a manifestar su ser enfermo no tratado en otro nivel. La supresión de este nuevo síntoma
ya nos da el éxito de terapia número 2 y así progresivamente. Hay un nombre para este efecto, el desplazamiento de síntomas, pero este proceso se disimula cada vez más por la alta especialización. El enfermo lleva su próxima enfermedad al especialista siguiente. El hombre se enferma siempre y solamente de un principio primordial, no debido a bacterias, virus, toxinas o cosas parecidas. Curar significa tornar al hombre más sano, santificarlo, acercarlo más a la salvación. La curación está ligada a un proceso de toma de conciencia que lo reconcilia nuevamente con el principio primordial, deidad, del que estaba enfermo. Una curación así comprendida no es, por supuesto, cuestión de tener medios técnicos cada vez mejores, ni sistemas de diagnóstico más refinados ni más química. Curar es siempre un acto sacerdotal que se desarrolla más allá del mundo tangible. Por eso, aprender a curar es muy poco factible. Un verdadero curador debe ser legitimado por la naturaleza como sacerdote. Tiene que ser un iniciado. Paracelso y Hahnemann eran, por ejemplo, tales iniciados por la naturaleza. Había y hay todavía mucho más, aunque no sean de celebridad comparable, pero siempre son pocos los que saben, y estos llevan siempre el sello del sacerdocio, y estos pocos son los que en realidad cambian el mundo. Así el médico Vladimir Lindenberg, en su viaje hacia adentro, le hace decir a Butterlin: pero el mundo no puede existir de ninguna manera sin los sabios, sin los santos, sin los que oran. No se los ve ni se los oye, sin embargo, son más reales que todo lo demás, porque son los únicos que permanecen. Ante la gran cantidad de enfermos, puede que parezcan alejadas del mundo y no realistas estas exigencias para un curador. En efecto, será difícilmente posible ocupar los puestos de nuestras grandes empresas de medicina con verdaderos curadores. Un consultorio normal de nuestra medicina social tampoco es el mejor lugar para ocuparse de la salvación del alma de los pacientes. No es parte de nuestro tema averiguar si ese estado de cosas es la condición o la consecuencia de nuestra medicina. Mostraremos únicamente que sí existen caminos practicables para tratar al paciente según el principio primordial de la curación, si por lo menos se está dispuesto a seguir las indicaciones de los grandes médicos iniciados y sus enseñanzas. Uno de los conocimientos fundamentales en el arte de curar es la homeopatía, tal como ha sido desarrollada y transmitida en su forma más válida por Samuel Hahnemann. Desde ese momento hasta el día de hoy, la homeopatía ha sido atacada tan apasionadamente por sus contrarios como defendida por sus seguidores. Ahora nos ocuparemos un poco de la homeopatía. Esto no solamente porque en una época de peligro la orden del día de parte de los legisladores hace más necesaria que nunca una mejor comprensión, justamente en los círculos no médicos, sino también porque la homeopatía es mucho más que un mero método de terapia. Observándola más de cerca, la homeopatía se revelará como el verdadero principio de curación de este universo. Y este significado le da su legitimación también al uso terapéutico concreto. Además, con este ejemplo, queremos demostrar que la cosmovisión esotérica está capacitada para presentar de manera simple y clara las relaciones funcionales, que para el hombre de mente materialista parecen una imposibilidad lógica. Los principales ataques se dirigen generalmente contra el procedimiento de producción de los medicamentos homeopáticos. Un medicamento de este tipo sería tan diluido que parecería imposible que contuviera todavía algo de la sustancia activa. Con sorprendente obstinación por no querer aprender, la prensa demuestra este proceso al público con el ejemplo siguiente. Se vierte una gota de una sustancia en el lago de Bondesi o en el Mar del Norte, se revuelve simbólicamente y después se afirma que una botellita de agua sacada de la otra orilla es ahora más o menos equivalente a la disolución homeopática D30. Las pruebas, en contra, se tornan aún más científicas
Cuando se compran en la farmacia 5 medicamentos homeopáticos diferentes y después se analizan con instrumentos modernos hasta llegar a su estructura atómica, solamente para constatar entonces que cada una de las 5 botellitas contienen tan solo alcohol con algunas impurezas. Se ha desenmascarado el engaño y se exige en alta voz, en interés del público, que los legisladores procedan a actuar finalmente contra esta estafa. Para no seguir siendo víctimas de esta argumentación que ni siquiera roza la homeopatía, observemos en primer lugar cómo se prepara un medicamento homeopático. La sustancia inicial para el mismo puede ser prácticamente casi todo lo que se encuentra en materia de sustancias en este mundo, pero se limita primariamente a las sustancias de los 3 reinos de la naturaleza: el mineral, el animal y el vegetal. Tomemos por ejemplo la belladona. A partir de este fruto vegetal se prepara una tintura que viene a ser la sustancia original y se llama por ello también tintura madre. Ahora se toma una parte de ella y se le agregan 10 partes de una sustancia solvente, como por ejemplo alcohol, y se agitan ambas. Este agitar, que más exactamente es una cantidad definida de sacudidas, se llama potenciar. El producto final de este procedimiento se llama ahora Bel D1, o sea, la primera potencia decimal de la planta belladona. De esta Bel D1 se toma nuevamente una parte y se agita con 10 partes de solvente y así se obtiene Bel 2. Este proceso de potenciar se repite de modo continuo, lo que nos lleva al siguiente esquema. Una parte Bel más 10 partes de alcohol igual Bel de 1. Una parte Bel de 1 más 10 partes de alcohol igual Bel de 2. Una parte Bel de 2 más 10 partes de alcohol Bel de 3. Una parte Bel de 3 más 10 partes de alcohol Bel de 4. Una parte Bel de 4 más 10 partes de alcohol Bel de 5. Una parte Bel de 5 más 10 partes de alcohol Bel de 6. Y una parte Bel de más 10 partes de alcohol Bel de 7. Una parte Bel 29 más 10 partes de alcohol Bel de 30. Aquí terminamos nuestra tabla de 30, a pesar de que de ninguna manera la potenciación de un medicamento tiene que detenerse aquí. Cada medicamento se puede obtener en las potencias más variadas. Se puede obtener Bel de 30, así como Bel de 12, de 30 o también de 200, de 500, de 1000 o de 10.000. Belladona de 200 corresponde según el esquema anterior a una relación de una parte Bel, con tantas partes de alcohol como lo expresaría el número 1 con 200 ceros. Ahora bien, se sabe ya, en la D23, no hay ni una sola molécula de la tintura madre, en nuestro caso Bel. Todo lo que se hace a partir de la D23 es una agitación ritual del alcohol. Una belladona de 30 no se distingue químicamente de una belladona de 200 en prácticamente nada. Las dos son alcohol puro y no merecen, visto de esta manera, ni siquiera la etiqueta belladona. Y sin embargo la homeopatía trabaja con estas potencias altas. Graneman usaba casi exclusivamente la potencia 30 y con ella realizaba todas sus curas. El adversario de la homeopatía se alegra de que con esto queda comprobado que se trabaja con nada, pero el verdadero homeópata usa la D30 justamente para asegurarse de que ya no está trabajando con materia. Para completar, se debería mencionar aquí que también existen las así llamadas potencias C, potencias centesimales, donde en cada paso de potenciación se agita en la relación 1-100 en vez de 1-10 en las potencias D. En las potencias C, que en realidad son las más originales y por eso deberían tener preferencia, se abandona por supuesto con más rapidez todavía el nivel material. Desde la C12 ya no hay ni un átomo de la tintura madre. Un desarrollo posterior de Hahnemann son las así llamadas potencias LM, potencia quinta centesimal.
que corresponden a las potencias altas, pero son más fáciles de usar en la terapia. Los problemas específicos relacionados con esto no nos interesan aquí. Si ya el hecho de que los medicamentos no contengan nada de lo que anuncia su etiqueta nos presenta algunos problemas, entonces, la dosificación aumenta considerablemente la confusión. Si se le prescribe a un paciente, por ejemplo, una D6, puede ser que tenga que ingerir una toma cada 2 horas, siendo una toma siempre 7 gotas o 7 glóbulos. Resulta que los medicamentos homeopáticos no vienen solamente en forma líquida, sino también como pequeños glóbulos de lactosa, los así llamados glóbulos. En este caso, la lactosa corresponde al disolvente alcohol. De un medicamento en potencia 30 de 30, puede ingerir una toma solamente una vez al día. Una D200 se le da solamente una vez y después ningún otro medicamento durante 6 semanas. Es bastante extraño para un ciudadano acostumbrado al consumo de píldoras recibir 7 gotas de un medicamento y que le digan que vuelva dentro de 6 semanas, y esto con una D200, que hace tiempo ya no contiene más nada. La confusión aumenta aún más cuando se ve que el homeópata prescribe el mismo medicamento a una señora a cuyo marido le dio tanto resultado en su operación de amígdalas, pero a ella ahora se lo prescribe para sus varices. Pero cuando la señora tenga su próxima inflamación de amígdalas, se le dará un medicamento totalmente distinto. También llama la atención que los medicamentos mismos no lleven clase de indicación respecto de en qué caso se aconseja usarlos. Con tantos disparates no ha de sorprender demasiado que sea cosa fácil para los clínicos caracterizar a la homeopatía como una superstición. Por otro lado, tenemos los éxitos que son tan claros que aún palabras como efecto placebo, curación espontánea, autosugestión solo suenan como pretextos. Que a un médico homeópata que durante 30 años realiza su práctica solamente con homeopatía se le impute que trabaja exclusivamente con la fuerza imaginativa de sus pacientes, no es más que una señal de estupidez ingenua, porque si esto fuera así, vergüenza tendría que darle a la medicina oficial no obtener la misma cantidad de éxitos con el efecto placebo. Pero entonces se espera todavía una explicación científica de cómo puede ser que haya ignorantes que con su imaginación están dispuestos a proporcionarle éxitos al homeópata. Aquí se podría citar una larga lista de pruebas puramente experimentales para comprobar la efectividad de los medicamentos homeopáticos. Ensayo de cristalización según Pfeiffer, dinamólisis capilar según Colisco, ensayo de medicamentos según Boll, etc. Pero no se trata de probar a los que no quieran entender algo que no pueden ni quieren comprender. Más bien, se propone aquí la efectividad de la homeopatía como muy superior a cualquier otro procedimiento de la medicina oficial, porque esto es un hecho de que cualquiera se puede convencer solo si quiere. Más interesantes que cualquier prueba funcional son las consideraciones de cómo y por qué justamente la homeopatía puede curar y por qué contradicen todos los puntos del mundo corriente de las ideas de la medicina. Todas las contradicciones que resuelven rápidamente cuando sabemos distinguir dos conceptos, la información y el portador de información. Miremos una cinta en cassette. Vemos que consiste en una caja de plástico y en una cinta de material sintético con una capa sensible. Con este cassette se puede grabar, por ejemplo, un concierto o una conferencia. La conferencia o la música son la información. El cassette no es más que el portador de la información. Dos cassettes, una con una grabación de música y la otra con una conferencia, no se podrían distinguir materialmente si no fuera por sus etiquetas distintas. Lo mismo pasa con un libro. El libro mismo consiste en papel, cola y tinta de imprenta. El contenido podría ser, por ejemplo, un tratado sobre la historia de Europa. Si se le da ese libro a un grupo de científicos con la orden de analizarlo hasta su estructura atómica, se obtendría después una lista con el peso del libro, sus medidas exactas, los resultados del análisis espectral, la composición química exacta, etc.
Solamente una cosa no sugeriría más en ese análisis: la historia de Europa. El contenido del libro, su información en sí, se ha perdido en el análisis. Desde el punto de vista de los adversarios de la homeopatía, toda la oferta compleja del libro sería una pura estafa, porque todos los libros consisten, a grandes rasgos, del mismo material y lo único que los distingue son los títulos. En el laboratorio no se puede comprobar ni medir técnicamente que los distintos títulos también correspondan a distintos contenidos. La información es siempre algo inmaterial y para ser transmitido necesita un portador material. Un portador así puede consistir en las sustancias más variadas: cinta grabada, disco, papel, madera, piedra, metal, aire, etc. Y sin embargo cumplir siempre la misma misión. Portadores de información similares pueden transmitir las informaciones más variadas y por otro lado la misma información puede ser confiada a portadores muy variados. Lo que en general importa más es la información y no tanto el material del portador. Si se quiere conocer el Fausto de Goethe, es de importancia secundaria si leo el texto impreso en papel, escrito en metal o hablado en una cinta. Lo que importa es la información en sí. Si recibo un ejemplar del Fausto de Goethe, basta con este único ejemplar para transmitir la información. 10 tomos adicionales del mismo libro no aumentan la información. Transfiramos estos ejemplos simples a nuestro problema. Ya dijimos que en una enfermedad siempre es el hombre el que está enfermo, nunca la materia. Esta como tal no se puede enfermar, porque toda materia es enferma en sí. En lo corporal se ven solamente los rastros de la enfermedad. Si se quiere curar, esto siempre tiene que combinarse con una ampliación de la conciencia, como ya recalcamos antes. Pero ampliación de la conciencia quiere decir afluencia de información. Si un medicamento quiere ser llamado medio de curación, entonces ese medicamento le tiene que aportar al hombre la información que le falta. Si recordamos la correspondencia del hombre como microcosmos al macrocosmos, entonces todo lo que le falta al microcosmos hombre tiene que poder ser encontrado en el macrocosmos. Todos los principios están individualizados en el macrocosmos, como minerales, animales o plantas. Lo esencial de una planta medicinal es justamente su individualidad, su alma como representante de un principio primordial, que se manifiesta en su organismo corpóreo. Si a una persona le falta un principio primordial, el médico pregunta: ¿qué le pasa? En alemán, ¿qué le falta? Se puede buscar en el macrocosmos y se le puede incorporar al enfermo esa información. Pero para esto es necesario desprender la información de una planta, de un mineral, de un animal, etc., de su forma corpórea aparente, de liberarla de su prisión en la materia. Después se toma esa información liberada y se la acopla a un portador de información adecuado para así poder ser transmitida. Justamente esto es lo que sucede en el proceso de potenciación en la homeopatía. En el proceso descrito se desprende paso a paso la esencia de la planta, su individualidad, de su forma corpórea, y al mismo tiempo se acopla la información liberada a un portador nuevo, neutro, como por ejemplo alcohol, lactosa. Cuanto más largo es ese proceso y más alta la potencia, más se la libera de su cautiverio material y con tanta más fuerza puede desplegar su información en el espacio inmaterial. Por esto es que paralelamente con la potencia, la efectividad aumenta de manera tan tremenda que a veces de una D200 no se dan más que 2 gotas o glóbulos, y enfermedades hasta entonces incurables desaparecen para siempre. Si por un descuido, en vez de 2 glóbulos, se tragara una libra entera, no pasaría tampoco ni más ni menos. Es como en nuestro ejemplo con el libro: 10 libros adicionales no aportan más información que uno. 100 tarjetas de visita no dicen más sobre una dirección que una. Como al verdadero homeópata lo único que le interesa es la información, trabaja casi exclusivamente con potencias mayores a D30, porque las potencias bajas, al contener todavía partículas materiales,
tienen que hacer desvíos corpóreos, pero eso también tienen que ser tomados en dosis más frecuentes. El que haya entendido la potenciación como proceso gradual de espiritualización de la materia, también verá la diferencia entre una disolución de un elemento y la potenciación del mismo. Es por esto que la imagen de una sola gota en el lago de Bodensi no tiene nada que ver con la homeopatía, porque no es cuestión de diluir la sustancia, lo esencial es la potenciación. La homeopatía, según Hahnemann, no es una terapia, con muy pequeñas dosis de medicamentos, sino que es una terapia sin ningún medicamento material. Esto debe recalcarse porque hay un grupo de homeópatas que se autodenomina crítico, que denuncia con fervor las potencias altas y quiere adaptar las potencias bajas a través de teorías materiales a la manera de pensar de la medicina oficial. Pero la adaptación de disciplinas esotéricas en manos de seguidores incompetentes es siempre traición y demuestra solamente que se perfila una neurosis en aquellos que la hacen. Ya lo dijo Paracelso: lo que mastican los dientes no es el medicamento, nadie ve el medicamento, no es cuestión de cuerpo, sino de fuerza. Después de este intento de explicar la preparación y el efecto de los medicamentos homeopáticos, llegamos al núcleo de la cuestión: cómo se puede verificar cuál es la información que le falta al enfermo y cómo se puede reconocer dónde se manifiesta esa información que falta en el dominio macrocósmico. La respuesta está en la formulación clásica de Hahnemann: similia similibus curantur, o sea, lo similar se ha de curar por lo similar. Este mandato de la similaridad es la piedra angular de la homeopatía y en su validez sobrepasa ampliamente el dominio de la medicina. La ejecución concreta de esa instrucción se hace de la siguiente manera: casi todas las sustancias que se encuentran en la naturaleza son tóxicas. El grado de toxicidad de las distintas sustancias difiere solamente en la dosis requerida para que sea tóxica. Así hace falta muchísima más sal común para intoxicarse que, por ejemplo, mercurio. Pero todas las sustancias provocan, a partir de cierta cantidad, síntomas de envenenamiento en el organismo humano. La homeopatía ensaya sus medicamentos en personas sanas. Una persona ingiere de una sustancia una cantidad tal que enferma al organismo sano. Todos los síntomas resultantes se observan minuciosamente y se anotan en un protocolo. De esa manera se llega a tener el cuadro de toxicidad, o sea, el cuadro medicamentoso de determinada sustancia. Es cierto que el cuadro clínico resultante de la intoxicación siempre mostrará solamente una reacción individual, subjetiva, de un cuerpo a esa sustancia, pero el examen repetido de la misma sustancia en distintos individuos permite establecer un cuadro característico de los efectos de un determinado medicamento. En esta verificación de medicamentos, el individuo sano toma un medicamento y como consecuencia de ello se enferma. Si el médico encuentra a un enfermo cuya suma de síntomas tiene una gran similitud con el cuadro de enfermedad provocado en una persona sana por un cierto medicamento, entonces resulta que este medicamento es el símile, o sea, el medicamento indicado que es capaz de curar al enfermo. Lo único es que el enfermo no recibe el medicamento en su forma material, tóxica, sino en una potencia. Un medicamento, por ejemplo, como la beladona, provoca, por su toxicidad, en un individuo sano, una enfermedad con síntomas característicos. Si un enfermo que no ha ingerido belladona presenta un cuadro sintomático similar al cuadro de intoxicación con belladona, entonces belladona, en su forma potenciada, es el medicamento indicado para ese paciente, porque lo similar se curará por lo similar. Aquí vemos otra vez todo el significado de la ley de polaridad. Lo que es veneno para el sano es medicamento para el enfermo. No es casualidad que en griego la palabra
Fármacon significa tanto veneno como medicamento. De la manera descrita, han sido examinados unos cuantos miles de medicamentos por los pioneros de la homeopatía, que los probaron en su propio cuerpo para poder verificar sus síntomas de toxicidad. El médico se enfermó a sí mismo, devino un paciente a la par. El verdadero significado de homeópata es homoinon, igual similar, patein, igual sufrir. Así como se transforma veneno en medicamento a través de la potenciación, el médico que por voluntad propia se sumerge en la enfermedad deviene el verdadero curador porque se asemeja al enfermo con el padecimiento. Aquí ya se impone la idea de Cristo, que siendo Dios, devino un ser humano sufriente por su propia voluntad, para que de manera homeopática a través del padecimiento similar pudiera redimir así al hombre. Si bien ya se han examinado un número increíblemente alto de sustancias respecto a su efectividad como medicamentos, hay muchas más sustancias que tienen que ser examinadas de esta manera, aunque justamente ese gran número hace cada vez más difícil encontrar el medicamento similar, apropiado en cada caso individual. Pero la homeopatía solamente habrá terminado su trabajo cuando haya examinado la totalidad del macrocosmos respecto de su efectividad tóxica y con esto su efectividad de curación. La curación puede efectuarse solamente a través de la similitud. Por consiguiente, se puede evaluar cualquier sistema terapéutico en la medida en que corresponde a ese principio homeopático o no. La medicina oficial piensa de manera alopática, trata de curar mediante lo contrario, pero el principio de lo contrario está en contradicción con la ley universal. La resistencia siempre produce resistencia. Con ella se pueden conseguir efectos, pero no curar. Esto lo sabían todos los grandes médicos ya 200 años antes de Hahnemann, dijo el gran Paracelso. De ninguna manera se cura una enfermedad per contraria, o sea, con los medios contrarios, sino con ayuda del similie. El gran Paracelso escribe en Parangranum: si sabes que una enfermedad tiene carácter arsenical, esto es lo que te indica la cura. Porque arsénico cura arsénico, antrax cura antrax, como el veneno suele curar el veneno. Por eso un hombre cura al otro porque tienen la misma anatomía cura por intercambio. Ya Paracelso conocía el principio de la similitud, pero aún no conocía el proceso de preparar medicamentos mediante la potenciación. En lugar de esto, preparaba sus medicamentos mediante procesos alquímicos. En el proceso alquímico de preparación de un medicamento tenemos la misma transmutación del veneno en medicamento, solamente mediante otra manera que en el potenciación. Por eso, el depresivo necesita un cuarto negro y no colores vivos, etc. Los que tienen todos estos métodos en común es la opinión de que toda enfermedad es una repetición microcósmica de lo que llamamos el pecado original, y es por ello que toda curación tiene que ser también un proceso de redención en pequeña escala.